pensamiento que he traído en la mente, y ojalá lo pueda usted anotar: lo que no se revisa no se mejora. Lo que no se revisa no se mejora. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a poner algunos ejemplos. Cuando tú vas al nutriólogo, te revisan niveles, grasa visceral, colesterol, y ¿qué te dice el nutriólogo? ¿Sabes qué? Tienes que bajar esto, y tú tomas medidas, y si tú las haces, pues obviamente vas a mejorar. Cuando tú dejas de revisar tu cuerpo, no puede mejorar porque no sabes en qué condición está. Otro ejemplo: ¿cuántos son puntuales? Ok. Por ejemplo, cuando tu jefe te dice: estás llegando tarde, mira, pum, 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 llevas tantos días, y cuando te exhorta y cuando reconoces que llevas de 10 días trabajando, 9 has llegado tarde, entonces tú ahí, ¿qué haces? Dices: tengo que llegar temprano. Lo que no se revisa no lo podemos mejorar, y eso opera en todas las áreas de nuestras vidas. Si tú no revisas tu nivel espiritual, tu tiempo de oración con Dios, tu tiempo de intimidad, si no revisas cómo está tu comunión con Dios, ¿qué va a suceder? Queremos mejorar, pero hay un marcador que nos dice: estás haciendo esto mal o aquello. No sé si estoy siendo claro. Amén. ¿Nos confronta a todos? Sí, pero yo creo que Dios es bueno. Bien, vamos a entrar a esta nueva serie que he estado preparando, y bueno, yo le puse como título, y es el último mensaje que voy a estar dando: Ve por uno. Ese es el último mensaje, pero así le puse a la serie que voy a estar compartiendo. Y bueno, esto básicamente, ¿de qué nos habla? De la labor que Jesús nos mandó a ti y a mí como creyentes, que fue predicar el evangelio a todos aquellos que no conocen. Y mira, yo te quiero decir algo, y lo estaba meditando ahorita en el tiempo de adoración. ¿Por qué razón nos cuesta tanto trabajo predicar la palabra a otro? ¿Te has puesto a pensar? Digo, hay muchos argumentos que podríamos decir: pues es que me da pena, es que qué le voy a decir a la persona, pero te voy a decir algo que Dios puso en mi corazón hace un momento. Muchas veces no lo hacemos porque como no hay nadie que nos lo reconozca, o sea, no hay alguien que exalte lo que tú y yo estamos haciendo por traer un alma a los pies de Cristo. Pero eso no nos tiene que mover a compartir la palabra de Dios, ¿no? Y ¿sabes algo? Todos aquí tenemos una historia que contar, todos. Y yo te voy a decir, si a ti te ha costado trabajo, a todos nos cuesta trabajo de repente platicar con ese compañero de trabajo, ese compañero de deporte, yo no lo sé. Y dices: ¿qué le voy a decir? Deja que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Y yo te voy a decir algo: muchas veces el Señor te va a sorprender en cosas que nunca hubieras pensado. Ahora, quiero dejar algo bien claro. Dile a tu vecino: presta mucha atención en esto. La labor evangelística, la labor de presentar a Cristo, no es el trabajo del pastor. Es el trabajo de todo creyente. Es un trabajo que tú y yo tenemos que hacer por aquellos que el Señor murió por ellos. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer, y no tan solamente es aventar las semillas, sino también cuidar a esa persona para que crezca, para que sea restaurada y para que esa persona pueda encontrar su propósito en Dios. Pero yo sí te quiero decir eso: realmente es un trabajo que tenemos que volver a habilitar. Aquello que no usamos se deteriora.
Pregúntale a tu vecino, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿En el 2825? ¿2000? ¿Hace cuánto? Entonces, hoy vamos a entrar a la palabra de Dios y quiero que me acompañes. Toma tu Biblia, por favor. Toma tu Biblia, porque para que podamos entender, y el título de este primer mensaje se llama Dale otra oportunidad. ¿A cuánto les gustan las oportunidades? ¿A cuánto les gusta que Dios nos dé una segunda oportunidad? ¿Sabes algo? La oportunidad es el momento adecuado, es el momento exacto para realizar o conseguir algo. Y aquí se llama y ahorita van a ver de dónde extraí el título del mensaje. Dale otra oportunidad. Quiero que abra su Biblia, por favor. Lucas capítulo 13. Abra su Biblia. Yo voy a estar leyendo estos para que usted entienda. Solamente esto es la introducción. La introducción es un poquito larga, para que usted entienda el pasaje base que vamos a estar tocando. Voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente. ¿Está bien? ¿Usted lo tiene ahí? Lucas capítulo 13. Quiero que lo lea conmigo. Versículo 1 al 5. Y mire, no es un pasaje fácil de entender, pero ya cuando te metes, dice ahí: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas. Lucas 13:1. Mientras ofrecían sacrificio en el templo. ¿Qué había hecho Pilato? Había asesinado a algunas personas. ¿Dónde? En el templo. Esa fue la noticia que le están dando a Jesús. No quiero que pierda detalle. Verso 2, Jesús está preguntando: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. Y vuelve a hacer otra pregunta: ¿por eso sufrieron? Y Jesús dice aquí: de ninguna manera. Ustedes también perecerán, a menos que ¿qué? Que se arrepientan. Quiero que vea esta palabra: que se arrepientan ¿de qué? De sus pecados y vuelvan a Dios. Fíjense, está hablando del arrepentimiento Jesús y está hablando de volvernos a Dios. Y luego pone otro caso. Primero está poniendo ese caso. Ahora le voy a decir algo. Esos galileos que fueron asesinados, metiéndose un poquito a la historia, esos galileos que fueron asesinados en el templo, fue porque Pilato había pedido el dinero del templo para hacer un acueducto. Y entonces estos en algún momento fueron con Pilato a pedirle el dinero que había sustraído del templo. Y civiles los empezaron a matar, que se metieron al templo. Ahora viene una segunda historia. Fíjese bien. Dice ahí, verso 4. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran peores pecadores de Jerusalén? ¿Y qué dice Jesús? No, les digo de nuevo, fíjate bien, les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Ahora, Siloé, cuando tú ves en la Biblia, Siloé era un lugar santo, era un lugar que los judíos veneraban mucho. De hecho, si tú te acuerdas en Juan capítulo 9, la Biblia dice que cuando Jesús puso lodo en ese ciego, le dijo: vete a lavar el estanque de Siloé. ¿No? Ahora, escúchenme bien, cuando tú ves estas dos historias, está hablando de gente que eran devotas a Dios, que estaban en el templo. Pero la esencia de todo esto está diciendo el Señor: si no se arrepienten de sus pecados, si no se vuelven a Dios, van a perecer. Y cuando yo estaba meditando en todo esto, me fui a algunos eventos en la historia de personajes o de acontecimientos que sucedieron algunos años atrás. Escúchame bien, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de morir el día de hoy. Y no estamos exentos de morir de la manera
más terrible. Mire, por ejemplo, no sé cuántos se acuerdan de este hombre de Dios, Miles Monroe. Miles Monroe fue un líder muy reconocido. Y este hombre, y ahorita ojalá puedan ver la imagen, este hombre en el año 2014, un día antes de que tuviera un congreso de liderazgo, su avión se estrelló en el aeropuerto de Bahamas. Él y su esposa murieron. Un hombre de Dios, un hombre cristiano. ¿Cuántos se acuerdan de David Wilkerson? Los que son de mi época, La Cruz y el Puñal, Nicky Cruz. Yo con esa película de La Cruz y el Puñal evangelizábamos allá en CCH. Este hombre murió en un accidente automovilístico 27 de abril de 2011. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Cómo? Y cuando yo veo esto, escúchame bien, ninguno estamos exentos de morir de una manera trágica. Cuando yo veo el pasaje de estos galileos que fueron asesinados, cuando veo el pasaje de esta torre que se cae y mata a 18, y no es para que vivamos en temor, pero yo quiero que nos ubiquemos en una realidad, que si no estamos preparados, si no nos arrepentimos, vamos a perecer. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, este caso yo lo viví de cerca. No sé cuántos, vuelvo a repetir, los que son de mi edad más o menos. En el año 79, aquí en la Ciudad de México, este avión que se estrelló de Western Airlines. ¿Cuántos se acuerdan de ese avión que se estrelló en la pista? En ese acontecimiento, ese avión venía de Dallas, le decían del tecolote porque llegaba a 5:30 de la mañana. Y cuando entró a la pista aquí en México, estaba en reparación esa pista. Y había un camión atravesado, tomó la pista que no era y se incrustó y murieron. Y bueno, lo más trágico es que en ese avión venían unos primos míos, una familia completita que venían de Disneylandia, mi prima embarazada, sus 2 hijos y mi primo, su esposo, murieron. ¿Sabe cómo reconocieron a mi prima? Por el anillo nada más. Venían de paseo, Entonces, yo te digo algo, hoy estamos aquí y mañana o al ratito no sabemos qué puede pasar. Otro acontecimiento mucho más atrás. Yo no sé si ustedes alguna vez oyeron a D.L. Moody. Este hombre era un predicador muy bueno en los años 1870. Y este hombre, escúchame bien, este hombre había hecho una campaña de evangelización durante toda una semana. Y el penúltimo día, él hizo el llamado. Estaba en un estadio en Chicago, en el estadio de béisbol. Hizo un llamado y dijo lo siguiente, fíjense bien. Dijo, si hoy no quieres recibir a Cristo, piénsalo. Tal vez mañana lo harás porque vamos a estar aquí. ¿Sabes qué pasó esa noche? Toda la ciudad de Chicago se incendió. Y él dijo estas palabras: esta es la última vez que yo postergo un llamado a salvación. Hace unos días vi a un amigo pastor de Toluca, y cuando lo vi recordé una historia que él me contó hace como 10 años. Su hijo se casó y en una finca, en una hacienda, muy bonito todo, una lona y yo quiero que te imagines el primogénito casándose. ¿Y sabes qué le pasó? De repente un árbol del vecino se cayó, tumbó la barda y tumbó la lona. Y hubo muchísimos heridos. ¿Qué te quiero decir con todo esto?
que en cualquier momento la persona a la cual tú tienes la oportunidad de compartirle, tal vez el día de mañana ya no esté. Ahora, cuando tú ves el contexto, apenas estoy en la introducción, ¿está bien? Cuando tú ves el contexto de estos 5 versículos, Jesús está diciendo estos 2 acontecimientos, y aquí entra ahora sí en la verdadera historia. ¿Cuál es la esencia de lo que Jesús está diciendo? Que aquellos que no se arrepientan, que aquellos que no se vuelvan a Dios, van a perecer. Y Jesús empieza diciendo, ahora sí vamos a leer Lucas 13:6. ¿Después de qué? Después de que lo que contó Jesús les dice, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Diga conmigo, algún fruto. Pero siempre, híjole, qué triste, qué palabras tan fuertes. Pero siempre quedaba decepcionado. ¿Por qué quedaba decepcionado? Dice ahí, finalmente le dijo al jardinero, verso 7, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo hijo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Y el jardinero respondió, y aquí viene el título: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más. Le daré un cuidado especial, mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Quiero dejar una pregunta que ahorita voy a contestar, pero quiero que tú pienses. Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Cuántas oportunidades tuvo esta higuera de dar fruto? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas? No se trata de adivinar, ¿eh? ¿Cuántas? ¿Cuántos años había esperado? Uno pensaría que son 3 oportunidades. Ahorita lo va a entender. Ahora, la pregunta que yo hago en esta mañana es esta: ¿en qué consisten las oportunidades que Dios nos da? Y vuelvo a repetir, la oportunidad es el momento adecuado, exacto para hacer y conseguir algo. Esa es la oportunidad. Entonces, ¿en qué consisten las oportunidades que Dios te da a ti y a mí? Y voy a tocar en esta mañana 3 cosas, 3 puntos. Y el primero, número 1, es que Dios está esperando fruto de ti y de mí. Dios está esperando fruto. Dice ahí la Biblia, regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Escúchame bien, Dios ha dado lo mejor para ti y para mí. Él no se ha quedado con nada. Ahora, a mí me llama mucho la atención, escúchame bien, hay varias versiones, la NBI, Dios habla hoy, la Reina Valera, donde menciona que este hombre tenía esta higuera, pero la tenía sembrada en un viñedo. Tal vez tú tengas esa versión. En esta versión, Nueva Traducción no dice. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre conocía lo que era la siembra, conocía lo que era el cuidado. Si algo requiere cuidado es una viña. La higuera no necesita tanto cuidado. Nosotros tuvimos una higuera en nuestra casa cuando éramos niños y no requiere mucho cuidado. Ahora, escúchame bien, hablando de la cuestión evangelística, Dios quiere que tú y yo tengamos fruto de almas. Él ha estado esperando por tiempo para que demos un fruto.
Cuando tú miras en Juan capítulo 15, donde Jesús dice, hablando de la vid, cuando Jesús dice, yo soy el pámpano, ustedes son, no, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y tú ves ahí tres categorías de fruto, porque dice, el que lleva fruto, dice la Biblia que lo va a podar. Luego dice, para que lleve más fruto. Y luego dice, para que lleve mucho fruto. Hay tres categorías de fruto que Dios quiere que demos. ¿En cuál de estas estamos? Ahora, este hombre había invertido en esta higuera y no había ni siquiera recogido un solo higo. Cada uno de nosotros representa esa higuera, donde Dios ha invertido lo mejor, donde Dios te ha dado lo mejor de Él. ¿Qué le hemos regresado a cambio? Y sabes algo, cuando yo estaba mirando esto, el Señor me llevó a ese pasaje. Yo sé que alguno de ustedes lo ha leído, Isaías capítulo 5, donde está hablando de un hombre que tenía un lugar, una ladera fértil, un lugar hermoso. Y lo dice ahí, el amado. Y dice que en ese lugar él había sembrado. Véalo conmigo, verso 2, Isaías 5:2. Dice que aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ellas las mejores vides. Y en medio de esa viña dice que construyó una torre de vigilancia, talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó que una cosecha de uvas dulces. Y aquí viene el pero las uvas que crecieron eran uvas amargas. Yo me imagino, quiero que te pongas en el lugar de este hombre. Este hombre tenía la expectativa, tenía la ilusión de que si él invertía lo mejor en esta vid, iba a producir, iba a generarle uvas dulces. Fíjate, 6 cosas que hizo. Removió la tierra para quitar toda hierba, limpiarla, la preparó, quitó todas las piedras que estaban a su alrededor. Dice que le había puesto una cerca, ¿verdad? Una cerca para que no se metieran las zorras, para que no se metiera ningún depredador. Dice, sembró las mejores vides. Y dice que había puesto una torre de vigilancia. Y al final puso un lagar. Un lagar era un estanque de piedra donde pisaban las uvas, y de ahí salía el jugo para luego producir el vino. ¿Y sabes qué me llevó a pensar en esto de dar fruto? Cuando dice ahí que dio uvas amargas. ¿Acaso Dios no nos ha dado lo mejor? En otra versión dice, en la Reina Valera castellana, dice que dio uvas silvestres. Y yo estaba pensando, híjole, ¿habrá cristianos silvestres? ¿Y sabes qué? Llegué a la conclusión que los cristianos silvestres son aquellos en los que Dios ha invertido todo y no han dado nada a cambio. Los cristianos silvestres son los que se espera de ellos, pero no dan nada. Y cuando tú ves la historia de Isaías 5, dice ahí, y esta es la casa de Israel. Dios había esperado un fruto. Y escúchame bien, Dios ha invertido lo mejor. Dios nos ha dado una protección. Dios nos ha quitado las piedras. Dios ha puesto un lagar. Dios ha puesto esa ladera donde ha sembrado las mejores vides. ¿Qué le hemos dado a cambio? Pregúntate eso. ¿Será que Dios no nos ha dado lo mejor? ¿Será que Dios se ha reservado algo? No, yo creo que no.
Y la Biblia dice que esperó 3 años y no había higos. En la versión Las Américas dice: ¿por qué ha de cansar la tierra? Hablando de esa higuera. Y yo me preguntaba, Señor, que no canse tu paciencia cuando tú no ves fruto en mi vida. ¿Por qué desperdiciar ese terreno de esa tierra? ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Es compasivo. ¿Cuánto tiempo vas a esperar fruto de ti y de mí? Y hablando de oportunidades, hay oportunidades que Dios nos da, pero que a veces no aprovechamos. Dice el hermano Wayne Myers: las oportunidades tienen una vigencia, tienen un tiempo, tienen un momento específico donde tú y yo, si no las aprovechamos, se nos van. Amén. Entonces la primera cosa es que Dios espera fruto de ti y de mí. Segunda cosa, segundo punto, es que Dios es comprensivo, Dios es paciente, Dios es benigno. Dice ahí en el verso 7: finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni siquiera un solo higo. Córtala. Yo me preguntaba en esta mañana si Dios nos hiciera una medición de cuánto fruto hemos dado cada uno en nuestro caminar con el Señor. ¿Seríamos cortados? Córtala porque solo ocupa espacio en mi jardín. Ahí te va. Escúchame bien. ¿Sabes cuánto tiempo había esperado este hombre fruto? ¿Cuántas veces? No cuánto tiempo. ¿Cuántas veces? ¿Por qué 6? Ya se robó mi predicación allí. Escuche eso. La higuera es el único árbol que da 2 veces al año. Este hombre había esperado 6 veces. Ahora, si vamos a una cuestión de números, fíjate lo que te voy a decir. Tú y yo, en los años que, a ver, ¿cuántos de aquí llevan más de 10 años de ser cristianos? Levántame su mano. 10 años. Que lleven 10 años de ser cristianos. Yo les pregunto a los que llevan 10 años, ¿cuánto fruto ha esperado Dios de esos que llevan 10 años? ¿Cuánto? ¿Cuántas personas? 20 personas. Si tú llevas 1 año, pues nada más 2. Los que llevamos más de 20 años, híjole, 30 años, 25 años, Dios espera que por lo menos le demos un fruto. Estoy hablando de una cuestión personal, de hablarle de Cristo. No cuando el pastor hace el llamado aquí, no, estoy hablando de una cuestión personal, de que tú le des un seguimiento a alguien y lo puedas llevar a Cristo y lo puedas discipular. Si tú llevas ya 20, 25 años, al menos tenemos que llevar al cielo 50 personas. Te los he comprobado bíblicamente. La higuera va 2 veces al año. Pregúntale a tu vecino, ¿cuánto le debes a Dios? O sea, miren, lo que yo les estoy diciendo a mí me confronta también. Y yo creo que sería una buena oración decirle a Dios: Señor, redime el tiempo y ayúdame porque son almas. ¿Sí o no?
El Señor es misericordioso, dice Santiago 5:18. El Señor es muy, muy, muy misericordioso y compasivo. Vuelvo al mismo punto. Si Dios en este día hiciera un, ¿cómo se llama? Un operativo, un inventario, gracias, un inventario. Y aquí tenemos un contador, ¿verdad? A ver, Señor, pásame la lista de Edmar. A ver, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos años llevas, Edmar, en el Señor? 7. A ver, él tiene que tener por lo menos 14. Va para afuera, córtalo. ¡Cuas! O sea, ¿sí está viendo la realidad? A mí me da temor. Dios espera fruto. Dios ha sido comprensivo. Número 3. Dios nos da una oportunidad más. El jardinero le respondió. Y yo quiero que tú pienses, ¿quién es el dueño de esa higuera, de ese viñedo? Yo creo que es Dios. Y yo creo que el jardinero es Jesús. ¿No? Escucha, dice, y el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré cuidado especial y mucho fertilizante. O sea, no sé si ustedes han visto, hay unos contadores que se usan para, pues, contar la gente o contar algo, y de repente lo quieres poner en ceros, le aprietas otro botoncito y ¡chin! Y ya en ceros, ¿no? Todo. ¿Sabes algo? Dios quiere el día de hoy poner nuestro contador en ceros. A mí me hubiera dado gusto oír eso. Dios quiere poner ese contador. Y vuelvo a repetir, escucha, 6 veces había esperado este hombre a que recibiera fruto. Pero aquí esto fue lo que tocó mi vida. Escucha, cuando el jardinero le dice: dale una oportunidad. Escucha, la oportunidad no era para la higuera, era para él. Porque él estaba viendo, estaba intercediendo por la higuera y le estaba diciendo: Señor, le voy a remover la tierra, le voy a poner fertilizante. Y yo no sé para quién es esta palabra, que te voy a decir algo. Tal vez tú has esperado mucho fruto, años, 3, 4, 5 años, en aquellos que has invertido en tu matrimonio, en tus hijos, y no has visto fruto. Pero hoy le puedes decir a Dios: Señor, dame la oportunidad de intentar un 4.º año más. Y si no da fruto, entonces sí, córtala. La oportunidad no era para la higuera, era para él mismo. Él dijo: yo voy a asumir la responsabilidad, yo voy a hacer la parte que me corresponde. Hemos tenido el hermano higuera, el esposo higuera, el hijo higuera, el compañero higuera, y le has invertido y no ves fruto y no ves cambios. Y lo que Dios espera de ti, de mí, es que le digamos: Señor, dame la oportunidad de nuevamente un año más invertir, y si no, ya. Ese hombre tenía más fe, el jardinero tenía más fe. Él pudo haber dicho: pues córtala, mi qué, a mí no me importa. Pero no, se puso. ¿Sabes? Este jardinero vio una oportunidad de invertir en alguien que ya no quería, en alguien que quería cortarla. Tomó la iniciativa de decirle: Señor, un año más, déjame intentarlo.
No sé si vaya a dar resultado, pero quiero hacerlo. Y ¿sabes algo? Me encantó esta versión, traducción lenguaje actual, dice: déjame aflojarle la tierra a su alrededor para que le ponga abono. Y yo me puse a investigar un poquito lo que significa en lo natural aflojar la tierra. Fíjate, aflojar la tierra o voltear la tierra permite incrementar los macroporos que están en el suelo, y estos ayudan a almacenar oxígeno que las plantas necesitan, revitalizan. Cuando tú aflojas la tierra, revitaliza la raíz. Aflojar la tierra permite que el nitrógeno de la atmósfera le ayude también. Aflojar la tierra, esto es muy interesante, ayuda a reducir la diferencia de la temperatura entre la noche y el día y encontrar una temperatura promedio. Y ¿sabes algo? Cuando tú y yo miramos a través de la palabra de Dios, ¿qué es la tierra? La tierra es nuestro corazón, iglesia. Y Dios quiere meter su pala y quiere aflojar eso que está requete duro. El Señor quiere aflojar la tierra. Y ahorita vamos a ver algunas razones que tú lo has leído en la parábola del sembrador. Las razones por las cuales no dieron fruto. Pero te voy a decir esto: lo que hace que no demos fruto está determinado por la condición de mi corazón. Eso es fuerte lo que te estoy diciendo, pero es una realidad. La condición, lo que determina que tú y yo demos un fruto a Dios, es por nuestra condición del corazón. Entonces tenemos que hacer un chequeo de corazón. Tenemos que ir al Padre y tenemos que decirle: Señor, quítale esa gallina ciega que está ahí comiéndose la raíz. Quítale la amargura, quítale lo que tengas que quitarle. Señor, aflójalo. Dile a tu vecino: la tierra es tu corazón. ¿Cuántos honestamente necesitamos ser aflojados? ¿Has tenido plantas donde le metes la pala, el pico, y parece que es puro cemento? ¿Cuántos quieren que Dios afloje la tierra del corazón? Te voy a dar algunas razones por las cuales no damos fruto, de acuerdo a la tierra del corazón. Y tú lo sabes, cuando Jesús contó esta parábola del sembrador, estaba hablando de 4 terrenos, ¿te acuerdas? 4 terrenos. Las razones por las cuales no damos fruto, escucha, es porque somos los que escuchamos la palabra de Dios, no la entendemos. Estos son los de junto al camino. No entendemos que Dios quiere tratar con nosotros. No entendemos que la cuestión evangelística es una cuestión de almas eternas. No entendemos que estamos afectando generaciones. ¿Y qué hacemos cuando no entendemos algo? Mejor ni preguntamos. Y la Biblia dice, hablando de esos de junto al camino: viene el enemigo como un ave del cielo y se roba la semilla. Otra razón por la cual no damos fruto son los que escuchan la palabra, los que fueron sembrados en pedregales, ¿no? Escuchan la palabra, se llenan de alegría, de gozo, pero dice ahí que no echan raíces. No tienen una raíz profunda. Y la Biblia dice de los de pedregales: y cuando vienen los problemas, la semilla se pierde. Yo te pregunto, y posiblemente el día de hoy tú estás viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. No permitas que por causa de los problemas tu semilla sea quitada, sea ahogada. Otra razón: los que escuchan la palabra, pero los afanes, los hermanos espinosos, ¿no?
Vienen los afanes, las riquezas de este mundo, ¿y qué hacen? Y ahogan la palabra de Dios. Los afanes son las preocupaciones, los quehaceres. Es aquello que toma nuestra mayor atención en pensamiento, en tiempo. Tú y yo lo conocemos, ese versículo, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios nuestras oraciones con acción de gracias, y el Dios de paz guardará nuestros corazones. Pero la realidad de las cosas es que nos afanamos. Fíjate, de estos tres terrenos se perdió la semilla. Pero aquí viene aquel que sí da fruto. Son los que escuchan la palabra, o sea, la buena tierra, la entienden y dan fruto al 30, al 60 y al 100%. Y yo lo he dicho en alguna ocasión, escucha, si tú y yo, hablando de, fíjate, si tú y yo lo pudiéramos ubicar en números, este último ejemplo nos está diciendo de tres personas que están dando, una está dando 30, otra 60 y otra 100%. En otras palabras, si estos tres los pusiéramos en los siguientes terrenos, serían 12 personas. O sea, de 12 personas que fue sembrada la semilla, solamente una de esas 12 personas va a dar un fruto al 100%. Solamente de esas 12 personas, una va a dar al 60% y solamente una va a dar al 30% de esas 12 personas. En otras palabras, para dar fruto debemos de ser cristianos que entendamos la palabra de Dios. Tenemos que ser cristianos no emocionalistas, sino comprometidos. Cristianos que echemos raíces profundas, que aun cuando vengan los problemas nos mantengamos, que dejemos de afanarnos, que dejemos de enfocarnos tanto en lo material. Tenemos que ser como este jardinero que tenía fe en esta higuera, que a pesar de 3 años de esterilidad, él dijo: Señor, dame la oportunidad, un cuarto año más. Dice ahí, si el año próximo da higos, bien, si no, córtala. Escúchame bien. Yo creo que este agricultor, cuando le pide al dueño una segunda oportunidad, él se comprometió cada día a estar checando esa higuera. Él tenía un tiempo limitado de 12 meses. Y yo creo que le excavó, limpió la hierba, limpió los gusanos, limpió todo, la podó, le puso el mejor fertilizante, pero yo creo que cada año estaba viendo el resultado. Y esto me habla de una diligencia. No podemos compartirle a alguien del evangelio y poner la semilla y dejar que Dios ahí le dé el crecimiento ahí como se pueda. Me habla de estar ahí de una manera constante. Y yo me imagino que este jardinero cada semana, cada día veía si esa higuera se ponía de diferente color, veía si salían los rebrotes, veía si estaba creciendo, veía, estaba viendo, estaba checando, estaba midiendo para ver si estaba mejorando. Hablando de oportunidades, escucha, solo hay 3 cosas que no pueden volver atrás: las flechas, las palabras y las oportunidades perdidas. ¿Cuántos quieren que Dios les dé una segunda oportunidad? Cuando tú lanzas una flecha, y yo pensando en los hijos, ¿no? Ya no vuelven atrás.
esas flechas lanzadas. Las palabras que tú y yo hemos declarado en algún momento, sean buenas o sean de maldición, ya no las podemos recoger. Y aquí también las oportunidades que Dios te da en cada momento, si no las aprovechas, son oportunidades perdidas. Las oportunidades hay que perseguirlas cuando llegan. Si dejamos que escapen, tal vez nunca más se presenten frente a nuestros ojos. Yo le pido al Señor en esta mañana que Dios nos haga consciente de cada oportunidad que Dios te va a dar el día de mañana, cuando estés trabajando en la escuela, en el taller mecánico, cuando estés con tu compañero de trabajo, y que podamos aprovechar. Amén. ¿Cuál fue el contexto que Jesús estaba diciendo? Aquellos que no se arrepientan van a perecer. Aquellos que no se vuelvan a mí. ¿Te acuerdas? Lo leímos. Hay una ley en homilética que se llama la ley de la primera mención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú buscas una palabra en la escritura o aparece en la escritura, cuando tú te vas al origen o te vas a donde se menciona por primera vez, te da el significado de lo que es esa palabra. La palabra higuera, la primera vez que se menciona es en Génesis, capítulo 2, verso 6, donde dice que cuando Adán y Eva habían pecado, habían comido de ese fruto, ¿qué hicieron? Se escondieron y se hicieron delantales, cosieron hojas de higuera para taparse su desnudez. ¿Qué quiero decir? La higuera representa dos cosas. Representa el cubrir nuestra desnudez y representa cubrir nuestra vergüenza. Tú y yo, cuando no conocíamos del Señor, teníamos desnudez, teníamos vergüenza. ¿Sabes algo? Yo me estaba acordando de un hombre que estuvo debajo de una higuera. En Juan capítulo 1, y es lo que vamos a estar tocando la próxima semana, hablando de Andrés, escúchame bien. En Juan capítulo 1 nos habla de Natanael. Escúchame. Dice la Biblia que cuando Felipe le iba a presentar a Natanael, la primera palabra que sale de su boca dice: qué bueno o qué cosa buena puede haber en Nazaret. ¿Qué hizo Jesús cuando le presentan a Natanael? ¿Sabes lo que dijo? No hay ni un solo judío tan veraz, tan honesto como este hombre. Y Jesús le dice, bueno, más bien Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Y le dice, y quiero que me pongan ese versículo: yo te vi debajo de esa higuera. Antes que Felipe te llamara, ¿qué le dice? Yo te vi cuando estabas debajo de esa higuera. Te voy a dar la interpretación que yo recibí. Natanael, el día de hoy tú eres un hombre
prominente, un hombre de influencia. Pero yo quiero ubicarte en esos tiempos de vergüenza, en esos tiempos de desnudez, en esos tiempos tal vez de infancia, cuando te hacían bullying, en esos tiempos donde tal vez tu mamá te abandonó, donde te tocó ver los golpes de tu padre hacia tu madre. Yo te vi. ¿Sabes algo? Dios en algún momento nos vio debajo de esa higuera, pero a través de la sangre del Cordero Él cubrió nuestra desnudez. Él cubrió nuestra vergüenza. Y sabes, tú y yo somos el Natanael en turno, donde Dios nos ha dicho: hijo, y de verdad yo quiero que tú te remontes, y sé que el Espíritu Santo te está trayendo a la memoria esos tiempos donde tal vez tu papá te abandonó. Ahí estaba Jesús viéndote debajo de esa higuera. En esos tiempos donde tal vez tu mamá, tu papá se olvidaron cuando en el kinder, ¿no? Te olvidaron. Y tú estabas chille, 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 chille. El Señor te vio. En esos tiempos de dolor, en esos tiempos donde tus padres se divorciaron, Él te vio en esa higuera. Y yo quiero orar en esta mañana. Quiero que cierres tus ojos. ¿Sabes algo? Cuando Jesús le da estas palabras a Natanael, le dice el Señor: Natanael, a partir de este día tú vas a ver cosas que nunca antes has visto. Tú vas a empezar a ver ángeles que descienden del cielo y que bajan. Tú vas a empezar a ver lo sobrenatural en tu vida. Dios nos está dando la oportunidad de poder decirle: Señor, y déjame intentarlo nuevamente con la higuera. Déjame volverla a abonar. Y si en un año no resulta, córtala. Pero Dios también nos está diciendo: yo te vi cuando estabas viviendo ese tiempo complejo. Yo te vi cuando estabas llorando en tu cuarto. Yo te vi cuando estabas deprimido, cuando te querías quitar la vida. Yo te vi cuando tu padre abusó de ti. Yo te vi, yo estaba ahí. De que Él ha cubierto nuestra vergüenza, nuestra desnudez. ¿Sabes algo? Si has cargado con la culpa de una mala decisión, si has cargado con el resentimiento, el Señor lo está viendo. Hoy es un buen día para decirle al Señor: Señor, tú has cubierto mi desnudez, tú has cubierto mi vergüenza. Y sabes qué pensaba, hablando de la oportunidad y hablando de la vergüenza. No podremos cubrir la desnudez y la vergüenza de otra persona si Dios nos sana primero nuestra propia desnudez, nuestra propia vergüenza. Yo quiero orar. El Señor está removiendo tu corazón. El Señor está sacando, está revelando lo que hay. Y por esa razón no hemos podido dar fruto. Pero Dios nos está diciendo a través de ese jardinero: dale la oportunidad, dale una sola oportunidad, dale un año más, dale 12 meses. Yo la voy a cuidar, yo la voy a abonar.
Quiero orar por aquellos que han estado viviendo en una desnudez, que se sienten desprotegidos, que se sienten avergonzados, que se sienten confundidos, que se sienten que Dios los ha descubierto, que se sienten como ese Natanael debajo de esa higuera. Si ese es el caso tuyo, quiero que te pongas en pie. Si tú has sentido que en tu vida, en este tiempo, ha habido vergüenza, ha habido abandono, ha habido heridas, que en este tiempo gente, personas te han dejado y ha decepcionado tu corazón, yo quiero que te pongas en pie, quiero orar por ti. Y escúchame bien, el segundo llamado es para todos. El segundo llamado es para que todos recibamos la oportunidad que Dios nos está dando. Que extiendas tus manos en una posición de recibir. Extiende tus manos. Si el día de hoy Dios viniera, tus manos y mis manos hoy representan esa canasta, ese fruto, esas uvas, esa higuera, esos higos. ¿Cuánto fruto encontraría el Señor en este día? Y si tú y yo podemos reconocer que no habría mucho fruto, ¿por qué no le dices a Dios: Señor, dame una segunda oportunidad? Voy a trabajar este año a partir de este día. Díselo a Él. Aquí nos quitamos el título de pastor, el título de contador, el título de empresario. Aquí nos estamos presentando delante de Dios como hijos. En esta mañana todos estamos en el mismo plano, en el mismo nivel, y Dios está atento a lo que tú le digas. Yo no sé cuáles son las palabras que tú le quieres decir a Dios, pero yo creo que todos quisiéramos una segunda oportunidad, quisiéramos dar fruto abundante, quisiéramos empezar a hacer aquello que hemos dejado de hacer. Recuerda, lo que no mides no lo puedes mejorar. Hoy podemos medir la clase de fruto, y si en nuestras canastas no hay fruto, es un buen tiempo para decirle: Señor, voy a empezar a hablar de ti, voy a empezar a dar testimonio, Señor. Tal vez al principio me van a temblar las patitas, Señor, pero yo lo voy a empezar a hacer. Lo voy a empezar a hacer porque es un llamado, y es un llamado de gratitud hacia ti primeramente, Señor. Padre, yo me pongo, Señor, a la brecha por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y pedimos una segunda oportunidad. Señor, la oportunidad no es para el que no conoce de Cristo. La oportunidad no es para la higuera, es para nosotros. Es para nosotros, para que hablemos de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios, y que podamos marcar, Señor, a partir de hoy y en un año, Señor, 17 de septiembre del 2024, podamos ver y podamos mirar y podamos entregarte un fruto, Dios. Yo quiero que hables con el Señor ahí en tu lugar. Yo quiero que te comprometas con Él. Esto no es una cuestión conmigo, no, es con el reino de los cielos. Y pidamos perdón. Acuérdate de esto. Jesús dijo: aquel que no se vuelva a Dios, aquel que no se arrepienta, va a perecer en sus pecados. Y ahí sí, Dios nos va a demandar, como lo hizo con Ezequiel. Si tú no le hablas a aquel que no conoce de mí, yo voy a demandar esa sangre sobre tus manos.
Habla con Dios. Entonces adoramos a Dios. Levántale tus manos. Y aún lo que yo dije hace un momento, los que han estado pasando un tiempo de desnudez, de vergüenza, deja que Dios ponga esas hojas de higuera. Déjalo que haga lo que Él quiera hacer. Quiero compartirte esto que Dios pone ahorita en mi corazón. Cierra tus ojos. Y si esto viene de parte de Dios, recíbelo. Yo pensaba en algunas cosas, cuidados que necesita la higuera. Uno es un compromiso diario de estar revisando. Otro es el tiempo. Otro es el abono, el agua y la pala. Y el Espíritu Santo me decía que el abono es la intercesión, el agua es la oración y la pala es la palabra de Dios. Y yo no sé qué es lo que tú estás esperando. Yo no sé cuáles son esas higueras que hoy el Señor te ha mostrado, las que tú has invertido, pero tal vez no has invertido de la forma correcta, porque nos hemos desesperado, porque hemos dejado de tener un compromiso, un tiempo, una intención para estar cuidando esas higueras. Y el Señor me mostraba que esas higueras están en nuestra casa. Así es que yo pongo esto delante de ti y delante de Dios y te digo, toma un compromiso diario ahí con el Espíritu Santo y dile: Señor, dame la sabiduría, la inteligencia para poder invertir correctamente, para hacer un compromiso diario, Dios, de cuidar esa higuera, de revisarla, de estar atento, de estar atenta, de invertir tiempo, dedicarle tiempo a enseñarle acerca de ti. Yo no sé si son tus hijos, si es tu hermano, si es tu sobrino, si es gente que vive cerca de ti, y comprométete a interceder por esa higuera. Y Dios va a empezar a ponerte, a traer nombres, a traerte personas. Comprométete a orar por ellos y comprométete a declarar la palabra, a enseñarles la palabra, a llevarlos a la palabra. Y algo que Dios me mostraba ahorita era que mucha gente que se une en nuestros tiempos de oración y en nuestros tiempos de leer la palabra ni siquiera son cristianos, pero están ahí porque están buscando, porque tienen hambre, porque tienen necesidad. Deja que esos tiempos también sean de bendición para aquellos que están hoy desnudos, aquellos que están avergonzados y que el enemigo tiene debajo de esa higuera. Y sé tú un instrumento de bendición, sé un instrumento para que ellos puedan ser libres. Gracias, Dios. Quiero pedirle a Dios que nos dé misericordia y compasión por los que no conocen de Cristo. Quiero pedirle al Espíritu Santo que, escúchame bien, que a partir de hoy, cuando veas a ese compañero, cuando veas a ese amigo, cuando veas a ese hijo, a ese cuñado que no conoce de Cristo, Dios ponga compasión y misericordia para verlo con los anteojos de Dios. Padre, yo quiero orar en esta mañana por un espíritu de compasión, un espíritu de empatía, un espíritu de misericordia, Dios, por el que no te conoce. Señor, alguien tuvo misericordia un día por nosotros. ¿Quién sabe dónde estaríamos, Señor? Pero tú nos alcanzaste. Y yo te pido en esta hora que pongas en la tierra de este corazón estas 3 semillas, Señor. Pon la semilla de la empatía,
Pon la semilla de la misericordia y pon la semilla de la compasión, Señor. La necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Permítenos, Dios, permítenos, Señor, recibir esa oportunidad que tú nos das de nuevamente, de sembrar, de mover la tierra, Señor, de abonar, de hablar con pasión de ti, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús.